Números capítulo 12. Capítulo pasado vimos acerca de Israel quejándose, ¿verdad? Y vemos cómo es que ellos se quejaban con Moisés. Pero ahora vamos a ver dos personajes que también se quejan, aparte de Israel, con Moisés. Y vamos a ver de qué se trata esto. Y el título de esta noche es La queja de Aarón y María. Aarón y María son hermanos de Moisés. Parte número 1, que va a constar solamente de los 3 primeros versículos. Y aquí vamos a observar a María y Aarón traen una acusación contra Moisés. Y vamos a leer el versículo número 1 y dice así. Y dentro de este versículo es María y Aarón, critican a la esposa de Moisés y su matrimonio. Esa es la queja. Y vamos a leer, dice así. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora vamos a ver ahorita todo eso, pero vamos a observar primeramente las frases. María y Aarón hablaron contra Moisés. Ahora, por un lado, parece extraño que su hermana y hermano, y estamos hablando de su propia familia, ¿verdad?, fueran la fuente de tal criticismo. Podríamos pensar que ellos serían el mayor apoyo de Moisés, ya que ellos son familia, ¿verdad? Sin embargo, no es inusual para un profeta el no tener honor en su propio pueblo. Así es que vemos aquí que esa queja fue ahora directamente de sus hermanos. Primeramente con María y luego con Aarón. Y se andan, la queja es contra quién, contra la esposa de Moisés, ¿verdad? Ahora, nota que dice a causa de la mujer cusita que había tomado. Ahora, esta era la razón para su criticismo. Este es un pasaje, si puedo decirlo así, un poco problemático para algunos, porque Éxodo 3, capítulo 3, del 16 al 22, no sé si se acuerdan que la esposa de Moisés fue una mujer llamada Séfora, que era hija de Jetro, hija de un hombre de Madián. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Voy a darles unas observaciones acerca y por qué dicen que es una mujer cusita. La palabra cusita es simplemente que es de piel morena. Es una morenita. Entonces, pero hay una cuestión ahí. No se sabe perfectamente qué es, por qué ellos se estaban quejando y por qué decían que era una mujer cusita o morenita. Pero vamos a ver, y te voy a dar algunas observaciones para que podamos pensar, porque este es un pasaje que a lo mejor alguna vez te van a preguntar, ¿por qué se quejan si, pueden haber muchas observaciones, muchas perspectivas? Pero fíjate, escucha esto, algunos piensan que Séfora había muerto, su primera mujer, y esta era la segunda esposa que Moisés tomó después de su muerte. Esa es una primera observación. Recuerda que Moisés tuvo una notable larga vida y tenía más de 81 años en este punto. Es enteramente posible que él sobreviviera varias esposas, ¿verdad? Y ese es el primer comentario, ¿no? Puede que a lo mejor Moisés se haya casado por segunda vez. Ese es el primer comentario. Ahora, el segundo comentario, otros piensan que Moisés tomó una segunda esposa en adición a Séfora. Esto es posible, pero no parece probable. Y se acuerdan que en aquellos entonces, tomaban más de una esposa, ¿no? Entonces, quizás yo podría decir que no, presiento que no es así, pero bueno, ese es otro comentario. Ahora, vamos a ver uno más. Aún otros sugieren que Jetro, el padre de Séfora, era actualmente de Etiopía y se había mudado a Madián, haciendo a Séfora una etíope de nacimiento
pero viviendo en Madián. O sea que ellos habían quizás migrado de Etiopía a Madián. O quizás podría ser que es por eso que es una mujer cusita, ¿no? Y por último, también puede ser posible que cusita aquí era un término despectivo usado para criticar a Séfora por su complexión oscura, o sea que era morenita. Entonces quizás a lo mejor la vieron morenita y entonces la están criticando que era una mujer cusita. Ahora, ¿por qué dice mujer cusita? Bueno, curiosamente, ellos criticaban a Moisés y su esposa por algo de lo que ella no tenía control. O sea que ella pues, no podía hacer nada al respecto, ¿verdad? Su apariencia, ya sea porque ella era una cusita, es decir, de color negro, o que tenía una complexión oscura siendo etíope. O sea, esa era la razón de la crítica. Quizás. Muchas críticas vienen a las esposas de pastores. Ahora, esto es para que podamos aprender. Siendo que Moisés era un líder, también nosotros pensamos que a veces los pastores reciben críticas de las esposas de ellos y otros en el ministerio sobre cosas que ellos realmente no tienen control. Y vemos así que a veces la gente critica el liderazgo, ¿no? Pero en sí este tipo de críticas pues no hay control, ¿verdad? No es de que se quiso ser así, ¿no? Simplemente así es. Como sea, parecía que las quejas acerca de la esposa de Moisés no eran problema real. En sí no era el meollo del asunto de su crítica, es solamente una excusa quizás, a la cual se dirige, y vamos a ver el siguiente versículo. Vemos esa crítica. Y ahora vamos a ver un desafío para la autoridad espiritual de Moisés. Y creo que lo que querían llegar era el hecho de cuestionar su liderazgo de Moisés. Y fíjate lo que dicen. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y luego dice, ¿y lo oyó quién? Jehová. Ahora, vienen esas preguntas siempre para pensar a la gente, ¿no? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ahora, este es un ataque, y este ataque intentó derrumbar a Moisés, haciéndolo ver que orgulloso, ¿no? O sea que en pocas palabras aquí María está diciendo, ¿acaso solamente Dios habla con él? ¿Verdad? Esa era la pregunta. Después de todo, no debería importar nada a Aarón y a María si verdaderamente el Señor había hablado solo a través de Moisés. Ahora, su verdadera acusación era que Moisés va actuando como si él fuera el único por el cual el Señor habla, acusando a Moisés de orgullo. Nota eso. Y claro, la respuesta podría ser sí y no. Por supuesto, el Señor ya ha hablado a través de muchos en el libro de Éxodo. El Señor habló al pueblo a través de Aarón en Éxodo 4:30. Él habló a Aarón en Éxodo 12:1. La misma María habló palabras inspiradas por Dios en Éxodo 15:21. Pero en el sentido de que había un líder para Israel, había solo uno, y este era Moisés. Bajo la mano de Dios, tenía la autoridad y la responsabilidad de dirigir al pueblo. Y nota que Dios siempre se dirigía ¿a quién? A Moisés. En todos los capítulos vemos cómo Dios hablaba con Moisés. Ahora, prácticamente Dios había elegido a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él era elegido. Entonces yo pienso que es algo interesante como líderes, vemos cómo Dios usa a un líder para dirigir a otros también. Entonces, creo que hay un orden que Dios también respeta. Ahora, esta pregunta, cuando dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Nota que de estas dos preguntas que hizo María, Jehová escuchó eso. Y claro, Dios lo oyó, y Dios siempre escucha. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa en el versículo 3.
Vamos a ver el corazón humilde de Moisés. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy, ¿qué? Manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora vemos aquí que Moisés no tenía problema con el orgullo. Por el contrario, sus acusadores eran los que tenían problema de orgullo. O sea que, ponte a pensar, si realmente uno se acusa, uno está acusando, es porque realmente hay celo. Y porque también ellos están orgullosos. ¿Por qué? Porque también Dios habló a través de Aarón y de María también. Pero creo que a veces cuando uno se queja de esta manera, el orgullo sale más cuando uno se queja que en el que es la víctima, ¿no? Ahora, nota esto interesante, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y de quién estaba hablando? De Moisés, claro, que era muy, ¿qué? Manso, humilde, ¿no? Ahora, si estamos hablando aquí de orgullo, ponte a pensar, ¿quién escribió el libro de Números? Moisés, ¿no? ¿No sería orgullo escribir esto de parte de un autor, ¿no? Ahora, se dice que quizás esta parte fue añadida en el libro y se piensa que fue Josué, el ayudante de Moisés. ¿Se acuerdan de que ya salió Josué a la escena? No, Josué era solamente una persona que le ayudaba. Entonces se piensa que a lo mejor pudo haber conocido bien a Moisés y él añadió esa parte. Pero estamos viendo aquí acerca de el orgullo y cómo estos dos personajes, Aarón y María, se quejan. Ahora vamos a ver la parte número 2. Ya vimos lo que ellos están haciendo, quejándose contra Moisés y hablando mal de su esposa, ¿verdad? Por ser morenita, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo Dios responde la acusación de María y Aarón contra Moisés. Y dice así, vamos a obtener primero los versículos 4 y 5, y vemos la dramática aparición de Dios a María y Aarón. Y dice así, versículo 4 dice así, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Nota esto. ¿Qué les dijo que hicieran? Se salieran. Y luego dice, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube, ¿se acuerdan cómo se presentaba? Y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Ya me imagino la escena, ¿no? Quizás a lo mejor tuvieron temor, ¿no? Porque era Dios el que se estaba presentando. Y sí, claro, estaba ahí Dios. Ahora, cuando dice luego, fue rapidito, ¿verdad? No lo pensaron, no hubo una gran demora. Muchos de los juicios de Dios tardan en llegar, por lo menos de una perspectiva humana, pero en ocasiones Él trae su justicia repentinamente, y es este caso. Ahora nota que dice que salgan los tres. Dios llamó, aparentemente en una voz audible, a los tres que habían de venir delante del tabernáculo de reunión. Ahora quizás María y Aarón pensaron que Dios usaría esta situación para corregir a Moisés, quien ellos pensaban era orgulloso y dictatorial. O sea que a lo mejor podría ser que Aarón y María dijeron, no, ahora sí vamos a ver justicia, ¿verdad? Con Moisés por el hecho de cómo actúa él, pero no va a ser así. Y ahora nota esto cuando dice, entonces Jehová descendió en la columna de nube. Él quería hacer su voluntad plenamente conocida. Así que Dios se presenta ante ellos. Ahora vamos a ver del 6 al 9. Lo que es la vindicación de Dios a Moisés. Y dice así, comenzando el versículo 6, y dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Ahora, aquí está tremendo, porque primero está hablando acerca de cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Dice que va a aparecer ¿en qué? En visión. Y luego dice en sueños, ¿verdad? Y luego habla de Moisés. Dice que es fiel en toda mi casa. Entonces, yo pienso que haber escuchado María y Aarón esto, creo que ya estaban en un problema, ¿verdad? Estaban dando cuenta que no había juicio contra Moisés. O lo interesante aún así cuando Dios dice que iba a hablar cara a cara con él. Ahora, la base de las quejas de María y Aarón eran esencialmente, ¿qué es tan especial de Moisés? ¿Verdad? Y aquí Dios le explicó exactamente qué es tan especial de él. La mayoría de los profetas recibieron revelaciones a través de un sueño o en una visión. Pero fíjate lo hermoso de Moisés. Dios habló con Moisés, ¿qué? Cara a cara. O sea, más personal, ¿no? Eso es lo que le hacía la diferencia. Ahora, cuando dice Dios habló con Moisés cara a cara, es importante entender algo. Porque en unos pasajes se dice que nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Pero les voy a leer estos comentarios para que podamos entender lo que significa habló con Moisés cara a cara. Y vemos, no dijo el Señor en Éxodos 33:20, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Ahí estamos viendo, Éxodo 33:20 dice esto, que nadie puede ver el rostro de Jehová. ¿Por qué? Porque puede morir. Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces Dios habla con Moisés cara a cara? ¿Verdad? Lo que acabamos de hablar. Ahora, cara a cara es una manera del habla, hablando de una gran y no obstaculizada intimidad. O sea que no había algo que los impidiera hablar. Eso es. Es prácticamente hablando directamente con él. La cara de Moisés no estaba literalmente observando la cara literal de Dios, ¿verdad? Pero sí disfrutaba directa, íntima conversación con el Señor. Ahora, esto también es demostrado por la frase, y verá la apariencia de Jehová. Esto es lo que Moisés en realidad había visto con sus ojos físicos, solo la apariencia del Señor. Nada específico porque él no podría ver al Señor y vivir. Ahora, la palabra apariencia es usada en representaciones visuales, visiones o imágenes de seres terrenales y celestiales. Eso lo puedes ver en Éxodo 24. Fíjate lo que dice también en Job. Job vio la apariencia de alguien, pero no pudo identificar a la persona de ella. Job 4:16. O sea que prácticamente era una apariencia. Y no puedo decir cómo exactamente, pero es solamente una apariencia. No podemos pensar en eso. Porque nadie puede ver a Dios. Ahora note esto, dice mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por qué, figuras. Moisés disfrutó notoria comunión con Dios y vale la pena considerar por qué. Ahora, porque Dios necesitaba un hombre así de íntimo con él para ser una vasija de revelación y un líder apropiado para la nación a través de este considerable tiempo de éxito. O sea que la razón que Dios lo hizo es porque era importante en este tiempo de el éxodo, de la salida del pueblo de Israel. Tenía que hacerse de esta manera. Esta comunión era un regalo de la soberanía de Dios a Moisés. O sea que él tuvo el privilegio de poder recibir ese regalo por lo que ellos estaban atravesando, ¿no? Ese caminar a la tierra prometida.
Ahora, Moisés era un hombre manso. Solo los mansos, aquellos que son genuinamente centrados en los demás, pueden ser responsables con tal comunión con Dios. Y creo que es importante que nosotros podamos hacer lo mismo como cristianos, ser mansos. No mensos, ¿verdad? Es una gran diferencia. Una persona mansa, una persona que es dócil, ¿verdad? ¿Sabe la palabra dócil? Tranquilo, que no crea guerra ni nada de eso. También porque Moisés, según Dios, es fiel, como dice, en toda mi casa. Nota el caminar de Moisés era de rectitud y pureza. Demostró esto a lo largo de los 40 años en oscuro servicio de Dios en las cosas más pequeñas. Reveló el corazón fiel que Dios vio en Moisés. Y creo que es importante observar esto porque a veces es bueno caminar en rectitud y pureza. Y a veces tú dices, bueno, si estoy haciendo estas cosas tan pequeñas, ¿para qué vale la pena estar en rectitud y pureza, no? Pero vale la pena. ¿Por qué? Porque si Dios te pone en algo pequeño y tú eres fiel y tú estás siendo recto delante de Dios y eres puro y eres íntegro, ¿saben lo que va a pasar? Te va a poner en algo más grande, ¿no lo crees? Es cuando quizás nosotros estamos en un trabajo y estamos haciendo una cosita muy pequeña en una compañía tan grande y llega el dueño y te ve y quiere promoverte. Ahora, para que él te promueva, ¿qué tiene que ver en ti? Muchas cosas, ¿no? Que eres realmente muy trabajador, que eres una persona puntual. El dueño, para promover a una persona, ve la fidelidad del trabajador, quizás, todas las ganas que él puede poner en ese pequeño trabajo, porque sabe que si lo pone en un lugar más grande, va a ser lo mismo, ¿verdad? Y es por eso que esa persona es promovida. Pero vemos aquí, es por eso que dice que él es fiel, él es recto, es puro, y él ha demostrado en cosas pequeñas por 40 años. Ahora imagínense 40 años, es un buen tiempo, ¿no? La mitad de una vida. Y vemos ahí que Dios nos mueve. Y a veces es tremendo no esperar, no estar trabajando en una cosa muy pequeña y tú dices, no hay progreso, ¿verdad? Y te comienzas a desesperar. Pero Dios está a tiempo de todas nuestras vidas. Él no se tarda. Ahora, nota esto. Más adelante dice la pregunta, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora, tanto como María y Aarón no quisieran reconocerlo, Moisés sí tenía un llamado y estaba equipado. Escucha esto, María y Aarón debieron haber tenido miedo de hablar en contra de Moisés, porque su criticismo era insignificante y sobre algo que estaba más allá de su control. ¿Por qué? Porque estaban hablando de su esposa, porque era morenita. Y no podían hacer nada al respecto. Eso era algo que era insignificante. No estaba de acuerdo. También porque su criticismo simplemente no era cierto. Había una falsedad en eso. Moisés no era un hombre orgulloso, sino el hombre más humilde en la tierra. Nota eso. Ese es un punto menos para ellos dos. También de María y Aarón, porque su criticismo era estimulado por su propio interés. Ellos estaban prácticamente celosos de la atención que Moisés estaba recibiendo y querían un poco de eso para ellos mismos. Nota eso, es lo que hace el celo, ¿verdad? El celo causa acusar a otra persona, ¿sabías eso? Y más, nota esto que Moisés, siendo una persona humilde, ellos lo acusan por ser orgulloso, lo contrario. Y notamos ahí que ese celo es simplemente que ellos querían recibir también la atención. Ahora, los líderes en la casa de Dios deben hacerse a sí mismos responsables
y abiertos al criticismo y cuestionamiento. O sea que siempre un líder va a ser criticado y cuestionado. Pero ¿sabes qué? No necesitan hacerse blancos fáciles para aquellos cuya crítica es insignificante, falso y automotivada. Sí, podrían pensar y criticar a una persona en cuestionamiento, una quizás crítica constructiva, pero no deben de criticarlos de algo insignificante, algo que realmente no valga la pena. Ahora, fíjate el resultado de eso. Dice que entonces la ira de Jehová, ¿qué? Se encendió contra ellos. Y luego dice, y se fue. Después de hacer su ira evidente, la notoria presencia de Dios se fue. Esto dejó extremadamente incómoda pausa para María y Aarón. Imagínense. Y por último, la parte número 3. Vamos a ver qué es lo que causó todo esto de la acusación. Prácticamente podemos ponerlo en una palabra, todo lo que hemos visto ahorita. Moisés fue calumniado, ¿verdad? Ellos alzaron una calumnia y a veces gente levanta calumnias contra personas que realmente no han hecho nada y vemos lo que causa, ¿no? Muchos estragos. La gente comienza a verte mal y dices, ¿yo qué hice, no? Y estás así. Pero fíjate lo que pasa, el castigo de Dios para María y Aarón. Y dice así, versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba, ¿qué? Leprosa, como que la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Nada más ella. Ahora, María estaba leprosa como que la nieve. Quizás, no sé si has visto en tu vida a una persona que tiene lepra. La lepra es algo que sucede en el cuerpo, que comienza la carne a pudrirse. Imagínense. No sé, y creo que lo más obvio podemos ver en las películas cuando vienen los zombies, ¿no? Y cuando se les caen los pedazos de manos o las pieles no se dan cuenta. Y vemos aquí que la lepra era una enfermedad de decaimiento corporal y corrupción. Se le consideraba ser una muerte viviente. Y María tenía un caso seriamente avanzado de la lepra instantánea. O sea que realmente esa lepra ya era avanzada, ¿no? No es de que apenas estaba comenzando. Ahora, en este momento, Dios causó que su cuerpo reflejara ¿qué? Su corazón. Ahora, vamos a entender esto, que la lepra era un símbolo de ¿qué? Del pecado, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos en el libro de Levíticos cómo es que el leproso tenía que salir de la tienda y ponerlos en cuarentena? Ahora, fíjate cómo cayó lepra en María. Pero vemos que Él causó que su cuerpo reflejara su corazón. Era prácticamente lo que Dios dijo, lo exterior es lo que hay dentro de su corazón. Y claro, pensando que la lepra era pecado, entonces está diciendo Dios, María está en pecado. Es lo que quería decir. Y nota esto, dice, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Ahora imagínate. Ponte a pensar, Aarón viendo a María, dice, ay, ¿a mí qué me va a pasar, no? Me va a ir algo peor, ¿no? Y parecía que María no sabía esto inmediatamente. El sentido parece ser que Aarón lo notó primero en lo que se volteó y luego vio. O sea que prácticamente a lo mejor María no se había dado cuenta y después Aarón dijo, ay, María, ya estás leprosa. Ahora fíjate lo que sucede. Cuando viene la pregunta, bueno, ¿por qué nada más a María y no a Aarón? Y fíjate lo que dice Aarón. Vamos a ver el arrepentimiento de Aarón. Y dice así, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Nota que habla acerca de del pecado, ¿verdad? No dijo lepra.
Ahora, porque locamente hemos ¿qué? Actuado. O sea que se está confesando ahí. Y hemos ¿qué? Pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Imagínate, qué feo es, ¿no? Ahora aquí Aarón se está confesando. Ahora, Aarón parecía ser un hombre fácilmente influenciable. Fíjate que llega con María, su hermana, y María está acusándole a Moisés. Y ya me imagino él solamente a la par con él escuchándola, ¿no? Pero de repente que pasa eso, entonces se cambia en la posición para Moisés, ¿verdad? Dice, ay, no, no. Dice, just kidding, ¿verdad? Como dicen. Prácticamente dice, no, no, me rindo, ¿verdad? Realmente cambia y aún así vemos la influencia ahora del otro lado. Pero vemos el grave pecado que él reconoce de lo que hicieron y aún así lo está confesando. Locamente hemos actuado. Y él reconoció eso y fue algo en ese momento la confesión. Y eso es bueno. Ahora vamos a ver lo que hace Moisés. Moisés ora por María. Luego dice así, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Ahora vemos el corazón de Moisés. No le dijo al rey de Dios, pues sabes que te faltó Aarón, ¿verdad? Porque hubiera dicho, ahora Aarón, ¿qué le va a pasar, no? Sino él está pidiendo por su hermana. Ahora tiene un corazón humilde Moisés. Ahora, claro, es su hermana, pero más que eso es también porque su corazón está en rectitud con Dios. Aquí Moisés está clamando a Jehová. Ahora, nota esto. Si te das cuenta, María y Aarón están ahí reprochando, quejándose. Pero date cuenta que Moisés no hizo nada al respecto. Y aquí es la primera vez que Moisés comienza a hablar. Él no habría hablado en todo el tiempo que él fue acusado, dejándoselo a Dios para que respondiera a sus críticas. Y creo que es importante. Cuando nosotros somos calumniados, déjaselo a Dios. Es bueno hacerlo, porque cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, entonces se crean más problemas. No sé si te ha pasado. Que quieres arreglar un asunto y alguien que te calumnia, y te voy a decir algo. Cuando alguien te calumnia, como que la sangre se calienta, ¿verdad? Y tú quieres hacer algo al respecto. Y no quieres quedarte así. ¿Por qué? Por la reputación, ¿no? ¿Qué iba a pasar conmigo, no? Pero entiende esto, si realmente tú no tienes nada que deber, tú no debes nada, simplemente lo que tenemos que hacer es quedarnos callados. Así como Moisés. Y tienes que dejárselo a ¿quién? A Dios. Dios sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder. No es de que le va a traer una lepra a la persona, ¿eh? Ni tampoco vamos a orar, Señor, que le caiga una lepra a la hermana porque está calumniando. No, simplemente déjaselo a Dios. Dios va a componer las cosas y va a arreglar esa situación. Escucha esto, cuando un líder percibe que las acusaciones son insignificantes, falsas y automotivadas, escucha esto, la cosa correcta para hacer es ignorarlas, dejárselas a Dios y mantenerse ocupado con lo que el Señor ha llamado al líder a hacer. Eso es lo mejor. Incluso Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Te acuerdas en el pasaje de Isaías 53, 7? Léelo. Lee ese pasaje y vas a ver lo que hizo Jesús. Estaba angustiado él y afligido. ¿Y sabe lo que hizo? No abrió su boca. Él pudo hacerlo porque Él es Dios. Pero Él dio el ejemplo. Él no habló. Luego dice, te ruego Dios que la sanes ahora, lo que Moisés dice. Cuando Moisés habló fue en oración por sus acusadores. Ciertamente Moisés era un hombre fiel en la casa del Señor. Ahora, nota cómo oró.
que la sanes, ¿no? Y también nosotros debemos orar así. Señor, sana a esas personas. Y a pesar de que han hecho mal, siempre ora por el bien de ellas, ¿no? Porque a veces en nuestro enojo queremos, no sé, maldecirlas, ¿no? Y decirles hasta de lo que se van a morir, ¿no? Porque somos humanos y estamos enojados, pero no debemos de hacer eso. Siempre orar por ellos, para que ellos puedan ser sanos. ¿Por qué? Porque están en pecado. Ese es el pecado. Ahora, por último, 14 al 16, vamos a ver la restauración de María. Y le dice así: respondió Jehová a Moisés, fíjate, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento, ¿cuántos días? 7, ¿verdad? Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Ahora, nota esto. Sí se dice que fue echada fuera del campamento por 7 días. Ahora, Dios de hecho sanó a María. Si ella fuera una leprosa, ella no hubiera sido permitida de quedarse en el campamento de Israel. Sin embargo, Dios le permitió vivir con la lepra externa del interior de su corazón por 7 días y permitió a toda la nación saberlo. Prácticamente era lo que hacían, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los leprosos tenían que salirse por 7 días y luego tenían que revisarlos? Prácticamente se le aplicó lo mismo a María. Pero vemos lo que Dios quiere que aprendamos, ¿verdad? Él hizo esa enfermedad externa. ¿Por qué? Porque querían ver lo que había interno en el corazón. Y creo que debemos de observar eso. Y por último, María fue echada por 7 días. Y esto era apropiado porque María había hecho algo incluso más vergonzoso que escupir en el rostro de su padre. Ella intentó derrumbar a un líder del pueblo de Dios con su insignificante, falso y autointeresado criticismo. Y es algo fuerte y creo que debemos de entender esto, ¿no? María realmente hizo algo malo, derrumbar a un líder del pueblo de Dios, y eso es lo que no se debe de hacer. Y vemos la causa que puede suceder, ¿no? Y claro, no es de que literalmente te va a caer lepra o de que va a haber una maldición en ti. Simplemente estamos observando que hay pecado en el corazón, ¿no? Cuando una persona hace eso. Y creo que es importante y creo que es también de tener cuidado. Si alguien critica a un líder que es calumniado. ¿Por qué? Porque entonces la ira de Dios viene sobre la persona, ¿no? Y creo que es importante observarlo. Y vemos que aún así Aarón se da cuenta que lo que sucedió, y es por eso que confiesa su pecado, ¿no? Y creo que yo pienso que esa fue la razón que no cayó enfermedad sobre él. Yo pienso que su corazón estaba ahí, pero era una persona que estaba solamente influenciada por otra, ¿no? Y vemos cómo es de que después de ver a María en la lepra, entonces de repente digo, no, estoy en el lugar equivocado, ¿no? Y vemos que Aarón era una persona, un sacerdote. Era realmente un líder también. Entonces, creo que él se dio cuenta muy rápido. Pero eso es lo que nosotros podemos ver en este capítulo 12. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Es solamente una queja y las quejas de unas personas más cercanas de Moisés. Y a veces dices, bueno, qué triste es, ¿no? Pudo haber sido otra persona, quizás otro líder. Pero nota esto, es de su hermana y de su hermano.
cuestionando el liderazgo de Moisés. ¿Por qué? Porque querían también atención sobre ellos, pero vemos que estaban mal en el corazón y debemos de tener cuidado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, y vemos cómo Moisés fue calumniado, Señor, pero aún así él no abrió su boca, porque él lo dejó en tus manos, Señor, y creo que eso es lo que nosotros aprendemos de este pasaje. De la misma manera, Señor, en la posición de María y de Aarón, María acusando criticando a la esposa de Moisés, son cosas, y observamos que son cosas insignificantes, Señor, y Padre, que nosotros también podamos simplemente tener cuidado, alzar críticas, calumniar a otros líderes, Señor, y Padre, no estar en ese corazón de lepra avanzada. Pero Padre, queremos nosotros simplemente estar bien delante de ti. Y Padre, si tú has alzado a un líder, a un pastor, a un ministro, Padre, queremos respetarlo y queremos ser un apoyo y no una crítica. Si el pastor es una persona que está también en rectitud y pureza, así como Moisés. Y Padre, queremos nosotros trabajar a la par con ellos. Y gracias también por esta porción de la noche. Y Padre, gracias por tu amor, y también de la misma manera, Señor, como trabajaste en ellos, queremos nosotros también analizar nuestro corazón. Y Padre, si hay un pecado, Señor, que nosotros podamos ser restaurados, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.